Bien, hermanos, pues quiero continuar con esta porción de la Escritura, Mateo capítulo 5, por favor. Hay una historia, Mateo capítulo 5, hay una historia, hermanos, que se cuenta donde había un circo y en ese circo anteriormente había animales. No sé si a alguien les tocó ir al circo con animales. ¿A quién le gustaba el circo? A mí. Me fascinaba el circo. Y ver los elefantes, ver los changos, ver los leones, y luego los ponían ahí alrededor a caminar, los ponían ahí alrededor a levantar la patita a los elefantes, y luego salía el del cocodrilo, ¿no? Que también el cocodrilo metía la cabeza, el domador metía la cabeza en el cocodrilo, ¿verdad? Y todo el mundo aplaudíamos. Pero había dos leones ahí, en ese circo. De esos leones grandotes, bonitos, de esos impresionantes, que tienen una melena así, que hasta hacen así los leones y se les hace hasta bonito el cabello, el pelo. Y esos dos leones, fuertes, estaban en la misma jaula. Y esos leones se pelearon entre ellos. ¿Usted ha escuchado rugir a un león? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo rugen, hermana Dalia? No sé, pero muy fuerte. Hermana Consuelo, usted también, ¿cómo rugen? No, ¿verdad? Eso no. Pero rugen bien fuerte los leones. Bueno, entonces estos dos leones estaban en la misma jaula y se enfrentaron entre estos leones. Y sus zarpazos y mordidas y demás estuvieron ahí y se pelearon. Fue una pelea campal la de estos dos leones. Y estuvieron peleando por mucho tiempo, ¿no? Era un espacio muy pequeño, los dos leones en una misma jaula, ¿sí? Y pasaron horas, seguían peleando. De tal forma que estos leones quedaron casi muertos. Quedaron casi muertos. Y cuando el domador se dio cuenta, amados hermanos, de esto que había sucedido, optó por poner los leones en jaulas distintas. A un león lo puso lejos de todos los animales. Y al otro león lo puso cerca de donde estaban los demás animales en su jaula. Recuerden, los dos leones estaban muriendo de esa batalla campal que habían tenido. Y pasó el día siguiente, hermanos, y el domador fue y le dio de comer a todos los animales y vio ahí a ese león y le dio de comer. Y al día siguiente pasó lo mismo, fue y les dio de comer a todos los animales. A ese león que estaba en esa jaula cerca de los animales, le volvió a dar de comer. Se le olvidó que estaba el otro león, lejos, apartado. ¿Qué reflexión nos deja esto? En tu vida espiritual, hermano, en tu vida espiritual siempre hay una lucha entre dos leones poderosos. Siempre hay una lucha entre dos leones poderosos. Y depende a cuál león le das de comer, depende a cuál león curas, lo ayudas a levantarse y sale adelante. Estos dos leones
se llaman carne y espíritu. ¿A cuál de estos dos leones en tu vida le das de comer? ¿A la carne o al espíritu? ¿A cuál de los dos alimentas? Porque hay una campaña, una pelea campal de estos leones. Y hoy, el día de hoy, vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 6, donde dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ya vimos 3 bienaventuranzas. La primera que fue: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Hermanos, son todos aquellos que entienden su miseria espiritual, que saben que están arruinados espiritualmente, que reconocen su pobreza y su absoluta dependencia de Dios. Luego nos habla la segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran. ¿Quiénes son esos? ¿Recuerdan? Son aquellos que han reconocido su ruina, que han reconocido su bancarrota espiritual. Son aquellos que lamentan su condición delante de Dios y lloran por su pecado. El domingo pasado hablamos de los bienaventurados los mansos. Y se acuerdan que teológicamente hay una definición de mansedumbre. Esa definición de mansedumbre es el proceso interno por medio de la cual la persona vive en paz. Es el proceso interno por medio del cual la persona vive en paz. Y tomamos como ejemplo el Salmo número 37. Yo no sé si usted lo leyó todo en su casa y le puso atención, pero en el versículo 11 de ese Salmo 37 nos dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Hoy, Mateo 5:6, cuando leemos: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermano, tenemos que entender exactamente lo que nos dice la Biblia. Bienaventurados aquellos que ¿qué? Tienen hambre y sed de justicia. Durante la introducción, hace cinco lecciones atrás, me parece que 5 o 6 lecciones atrás, hablábamos que el Sermón del Monte, hermanos, es el sermón más tomado para las cuestiones también políticas, más mencionado. Cuando hablamos nosotros la palabra del Señor y vemos que dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, mucha gente malinterpreta ese hambre y sed de justicia. El mundo lo toma a su manera, el mundo lo toma a su criterio. De hecho, hay un escritor mexicano, creo que es mexicano, ¿sí?, que escribió un libro, que ese libro se llama El pensamiento de Antonio Díaz Soto y Gama, a través de 50 años de labor periodística desde 1899 a 1949. Este escritor no es cristiano, ¿sí?, o al menos que haya sido cristiano después, no lo sé, pero así se llama este libro. Y me voy a citar lo que él pone respecto a esto. ¿Por qué lo voy a citar? Porque es lo más normal que la gente puede ver cuando una persona dice: tengo hambre y sed de justicia. ¿De qué cree que se esté refiriendo? ¿A venganza o no? Y vean cómo toman los políticos esta porción de la Escritura diciendo de esta forma. Lo voy a leer textual. Hambre y sed de justicia.
en uno de sus mejores discursos y encarándose en cierto modo con la autocracia porfirista, don Justo Sierra, el ilustre educador, dejó escapar una frase, eco popular y luminosa síntesis de nuestra historia. El pueblo mexicano, decía este señor, el pueblo mexicano está diciendo, tengo hambre y sed de justicia. A eso se reduce bien vista la historia de México, etcétera, 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 etcétera. Hablando sobre que el país necesitaba vengarse, necesitaba tener fuerza, necesitaba tener poder, hambre y sed de justicia. ¿Cuántos políticos usan esa frase? Todos. Pero realmente, ¿qué es lo que hay detrás de esa frase? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Se acuerdan que hemos visto que el Sermón del Monte, mucha gente se acercó, ahí estaban los discípulos porque fue a quienes dio el Sermón del Monte y la gente que estaba ahí escuchando, ellos esperaban a un revolucionario, alguien que sacara al pueblo judío tal vez de la opresión que tenían de los romanos. Y cuando escuchan que el Señor Jesucristo empieza a hablarles, diciéndoles, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran. Ay, pues no es lo que yo quiero. Y luego, bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos. Y ahora cuando el Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, la palabra del Señor nos enseña algo tremendo, hermanos. Nos habla de algo, pero tenemos que desglosar lo que dice la Escritura. Les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué será que algunos cristianos siguen comportándose como bebés espirituales y hay otros cristianos que van hacia la madurez espiritual? ¿Qué diferencia habrá? Piense usted, ¿qué diferencia habrá? Porque hay cristianos que tienen 30 años asistiendo a una congregación y siguen siendo bebés espirituales. ¿Y por qué tal vez hay gente o hermanos que tienen 5, 6, 7 años asistiendo a una congregación y por qué han madurado espiritualmente? ¿Qué diferencia habrá? ¿El alimento? ¿El hambre? Puede ser el compromiso. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto de esto? Quiero que me acompañen al libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Romanos 12. Versículo 1 y versículo 2. La palabra del Señor dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego nos dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El crecimiento espiritual, amados hermanos, ocurre cuando el creyente es renovado. Cuando el creyente es renovado, ¿sí? ¿Y cómo es renovado? ¿Cuándo es transformado? ¿Sí? La renovación de su mente sucede al ritmo en que él o ella, hermanos, aprende a obedecer las Escrituras. Una cosa, hermanos, es, y ponga atención a esto, una cosa es conocer la Escritura, porque hay mucha gente que conoce la Biblia. Hay mucha gente que recita la Biblia. Hay mucha gente que
que le da la Biblia y te dice, en tal parte está esto, en tal otra parte está esto, y conocen la Biblia, que es bueno. Pero hay gente que tal vez no tiene esa capacidad de conocer aún la Biblia de esa forma, pero los versículos los aplica a su vida, los vive y los obedece. Hay gente, hay hermanos y hay hermanas que asisten a la congregación y esos hermanos conocen palabra, pero muchas veces les hace falta conocer al autor de la palabra. Muchas veces ellos conocen lo literal, pero les hace falta conocer el rema de la palabra, que es lo que te quiere decir Dios a tu vida y a tu corazón, y no solamente que escuches, sino que tengas por obra la palabra de Dios. La Escritura tiene poder, hermanos, porque la misma palabra nos dice, la palabra de Dios, y lo sabemos en Hebreos 4:12, que es viva. La palabra de Dios, las letras que ustedes ven aquí, la palabra de Dios es viva. ¿Y qué más dice que es? Eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos o de doble filo. Dice la palabra de Dios que penetra, ¿sí? Que penetra hasta partir, hasta separar el alma y el espíritu. El andar del cristiano, ¿cómo debe de ser? Porque a veces mezclamos los sentimientos con las cosas de Dios. ¿Cómo digo esto? Hay veces que queremos ser más buenos que Dios en muchas apreciaciones, pero Dios no puede ir en contra de su palabra. Por ejemplo, hay gente que está en los hospitales, está convaleciente, ya está desahuciada. Y hay personas que con muy buen sentimiento van y le dicen a esta persona, no te preocupes, vas a descansar y vas a ir al cielo. Otras palabras, no sé cómo se los puede decir, pero sí me estoy dando a entender lo que le quieren decir a esta persona. Y hay otras personas que se acercan a esa persona que está desahuciada y le dice, Señor, señora, si usted no se arrepiente de su pecado y de su maldad, no va a poder entrar al reino de los cielos. ¿Qué nos mueve más a veces a decir? A veces nos mueve más a decir a la gente, no pasa nada, todo está bien. Un sentimiento. Pero cuando el Espíritu de Dios te toma y te dirige, tienes que decir la verdad a la persona. ¿Cuál es su fin si él no se arrepiente? Con esto quiero regresar al punto. Cuando Juan el Bautista empezó a predicar, según el Evangelio de Mateo, él empezó predicando una palabra diciendo, arrepiéntanse, arrepentíos, ¿verdad? Él no empezó a decirles, chicos, chicas, bien, vamos a tener una reunión de bautizos y todos aquellos que sientan que en su corazón están mal, que han pecado, que han lastimado. No. Él empezó directamente a decirles, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego también incluso la misma palabra les decía, generación de víboras. Sin embargo, la gente seguía ahí escuchando porque estaba la unción del poderoso de Israel. Luego, cuando el ministerio de Jesús inicia, cuando Jesús empezó a predicar, ¿cuál fue la palabra con la que inicia su predicación? La misma, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Y esa es la palabra que viene aquí para nuestras vidas siempre, arrepentimiento. Arrepentimiento. El Señor constantemente nos llama ¿a qué? A un arrepentimiento. Veíamos el domingo pasado, ¿sí? Que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No nada más es dejar de hacer, sino ahora es hacer ¿qué? Buscar a Dios. Señor, ¿qué quieres tú de mi vida? ¿Hacia dónde me quieres llevar? ¿Qué es lo que tú me quieres guiar?
La diferencia, hermanos, que puede haber entre dos bebés espirituales y los que han crecido. Decía Pablo, no puedo hablarles a ustedes como a espirituales. ¿Por qué? Porque había una inmadurez espiritual. Muchas veces nosotros tenemos esa inmadurez espiritual, hermano, y realmente es tiempo de que todos empecemos a madurar espiritualmente. Los niños espirituales no les gusta escuchar la instrucción. Los niños espirituales les aburre la instrucción. A los niños espirituales, hermanos, les gusta, sí les gusta la diversión. A los niños espirituales sí les gusta el entretenimiento, sí, pero los cristianos que han crecido, escuche esto, los cristianos que han crecido metafóricamente lo voy a decir, necesita una sala de pesas. Una sala donde él pueda ejercitarse. Metafóricamente, un cristiano que está creciendo y ha crecido necesita empezar a tomar licuados con proteínas. ¿Alguien ha probado los licuados con proteínas? ¿Quién va al gimnasio de aquí? Nadie. Deberíamos de ir todos, ¿eh? Lucy, tú vas al gimnasio y tú tomas proteínas y ¿están ricas las proteínas? ¿Por qué están ricas las proteínas? Porque están dulces. Vean esta cosa que está diciendo esta Lucy. No es malo que tome proteínas, pero para que le sepan ricas las proteínas tienen que hacer ¿qué? Endulzar o ponerle azuquitar. A veces a mi hija Gabriela me prepara a mí un menjurje muy raro. Yo le digo, cuando me siento extraño, digo, hija, dame de esos polvitos de la Madre Celestina. Y ya sabe a qué me refiero, ¿no? Porque me siento mal del estómago y demás, y me lo tomo y sabe como que a pasto, sabe horrible, sabe horrible. Entonces, y así todo espeso. A la gente no le gusta eso. Pero cuando un cristiano madura, como les decía ahorita, él necesita metafóricamente estar en una sala de pesas, tomar licuados de proteínas y tiene que observar algo bien importante, que es la ingesta de carbohidratos, de cosas dulces. Tiene que cuidar eso. Voy a preguntar, ¿desea usted escuchar atentamente y obedecer la palabra? Hermano, ¿usted desea escuchar atentamente y obedecer la palabra de Dios? ¿O tu pensamiento está ocupado en otra cosa? En tus propios problemas, porque todo el mundo tenemos problemas. Dice la palabra del Señor en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estamos encontrando en este versículo, hermanos, una bienaventuranza espiritual, donde podemos ver que el secreto, por llamarlo de alguna forma, para el crecimiento espiritual es tener apetito espiritual. ¿Usted tiene hambre del Señor? ¿Usted tiene hambre del Señor? No conteste, pero realmente le vuelvo a preguntar, ¿tiene usted hambre del Señor? Recuerde que hay unas cosas que son muy obvias. Ahorita se me olvidó el nombre de esos enunciados. Pero los que comen poco, crecen poco. Los que comen mucho, crecerán mucho. ¿Cuánto comes? Y no me refiero a las hamburguesas o quesadillas, eso. ¿Cuánto comes espiritualmente? ¿Cuánto comes espiritualmente? Hemos hablado aquí hace ya algún año y medio, 2 años, hablamos sobre el maná del cielo, el maná que caía del cielo. ¿Se acuerdan? Y esa vez cuando cae el maná del cielo, ¿sí? La gente tenía que ir a recoger el maná cada domingo, ¿cierto? Cada día. Y un día tenían que recoger doble porque venía el día del reposo donde ellos no podían recoger el maná. ¿Sí se acuerdan?
Entonces, cada cuando yo debo de estudiar la palabra, cada cuando yo tengo que leer la palabra de Dios, ¿no? Todos los días. La alimentación espiritual es importante, por eso dice la palabra del Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El doctor puede darse cuenta, hermano, del progreso del bebé. El doctor se puede dar cuenta del progreso del crecimiento de Yali, por poner un ejemplo. ¿Y cómo se va a dar cuenta del crecimiento, doctor Jesús Pedrosa? ¿Cómo se da cuenta de cómo crece? Pero una de las cosas, uno de los factores importantes es ver la alimentación. Usted sabe que un bebé que se le da pecho, únicamente pecho, por sus primeros años, se desarrolla con más fuerza que aquellos que toman leche con químicos. Así es esto, hermanos. Nosotros tenemos que estar pegados a la palabra de Dios para que nosotros desarrollemos nuestra fuerza espiritual. Porque van a venir problemas, hermana Pilar. Van a venir luchas, van a venir enfermedades, van a venir cosas a nuestra mente que nos van a querer turbar. Y lo único que nos puede mantener a flote es el conocimiento de la palabra de Dios y la obediencia a la palabra. Porque conocimiento hay mucho. Decía yo hace tiempo que leí que decían que uno de los más importantes, no importantes, perdón, el mayor teólogo, ¿quién es? El diablo. Porque conoce la Biblia. Y hay mucha gente que solamente conoce la Biblia, pero no vive como el Dios de la Biblia nos lo está pidiendo. ¿Caminas en obediencia? ¿Caminas en desobediencia? ¿Caminas en integridad de vida? ¿Caminas como se te pega la gana? ¿Cómo estás realmente caminando? El mundo, hermano, actual es un asco, y usted lo sabe. Es un asco. Y el mundo está buscando la felicidad propia a cualquier precio. Busca el mundo, hermanos, busca el mundo aliviar su dolor, busca el mundo aliviar a cualquier precio, librarse del dolor. Quiere quitarse el mundo, yo no sé si usted también, a cualquier precio el problema. Aún dentro de la iglesia hacemos esto. Para muchos la meta suprema en este mundo, hermanos, es la felicidad, es la comodidad, y para ello luchan por aliviar sus problemas o enfermedad. ¿Cuántos de ustedes en su vida, hermanos, han usado la olla express? Levanten la mano el que ha usado la olla express. Sin miedo, sin miedo. ¿Qué pasa con la olla express? La olla express, metes los frijoles, ¿sí? ¿Y qué más le pones? Agüita, sal y demás. Cierras la olla express, la pones a fuego. O le prendes el fuego, le prendes la cosa esa, ¿no? La lumbre. Y luego pasa un tiempo y tiene como que un sombrerito, una tapita. Le quitas la tapita y ¿qué empieza a salir por la tapita? El vapor de agua. ¿Y qué estás haciendo con eso? Estás aliviando la presión que hay dentro de la olla. Pero los frijoles siguen estando adentro. ¿Sí o no? Y a veces nosotros vivimos de esa forma, Sarita. Muchas veces, hermano, hermana, vivimos de esa forma tratando de aliviar los problemas en lugar de solucionar, buscar la causa raíz de los problemas y aliviar la carga que a veces tenemos. Estás ya hasta bien cansado, tienes un dolor de cabeza y te tomas una pastilla y ya, aliviaste el problema, pero no te pones a ver cuál es la causa del problema. ¿Por qué te duele la cabeza? Y así somos nosotros, el ser humano, y me incluyo yo, que nos dejamos.
Nos dejamos. Nos duele algo y ¿qué hacemos? Nos dejamos. Yo así soy. Y Carla, mi hermana, se enoja conmigo porque me dice, deberías llevar al doctor, y va al doctor, y luego me manda el texto, y ve con este doctor, y ve con este doctor, y ¿dónde te duele? Ya con todo lo que ha pasado, mi hermana viviendo con mis padres ya es una experta doctora, es una doctora, ¿cómo se dice? Análoga o empírica, ¿verdad? Es una doctora empírica, porque ya le digo, hermanita, me duele aquí, y me dice, es la angina. Digo, ¿la derecha o la izquierda? Dice, la de en medio. No se crean, ¿no? Pero necesitas conocer cómo sacar lo que tiene en tu vida. Y la única forma que va a salir todo el problema en tu vida es a través de la palabra de Dios. Pero cuando estás dispuesto, hermano, a tratar la causa de la enfermedad, cuando estás dispuesto a solucionar tus problemas verdaderos, cuando lo haces, hermano, vas a tener la paz que realmente todos necesitamos. Y no nos gusta buscar la raíz de los mismos. Infructuosamente, hermanos, busca la gente la felicidad, busca satisfacer sus propios deseos, buscan en un lado y en otro sin alcanzarlo y sin ver realmente lo que buscan. Este tipo de personas realmente no pueden ser felices. Y cuando la palabra del Señor nos dice bienaventurados, conocemos que la palabra bienaventuranza es feliz. Y si dice la palabra del Señor feliz, dice en Mateo capítulo 5, dice, feliz debe ser aquel que tiene hambre y sed de justicia. ¿Qué significa esto? En este contexto, hermanos, bíblicamente, justicia incluye la justificación, el acto por el cual Dios declara inocente al justo, al pecador, en base a la justicia de Cristo que le es imputada por la fe y lo ve como si nunca hubiese pecado. Y eso nos lleva a meditar en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, donde la palabra del Señor en esta porción de la Escritura nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, dicho esto, desear la justicia es desear ser reconocido como justo delante de Dios, no por nuestros méritos, sino por la sangre de Cristo. Nunca, hermanos, tendremos justicia propia. Solamente somos justificados y tenemos justicia por Cristo Jesús. Solo por la fe en Cristo. Nunca podremos ser santos por nosotros mismos. Solo si el Espíritu Santo nos aparta. Solamente si el Espíritu Santo nos aparta. Solo si el Espíritu Santo nos aparta para Dios, es que podemos nosotros, hermanos, ser justificados. Pero si esto ocurre, entonces habrá ese deseo real de estar en comunión con Dios y vivir exclusivamente para Él. Ahora, también voy a decir esto. Tener hambre y sed de justicia es reconocer la profunda necesidad que permanece hasta que es saciada. ¿Alguien de ustedes ha tenido o ha padecido alguna vez hambre? No estoy diciendo que no tengan dinero para comer, sino que ha pasado un día largo y de repente sientes como la tripa chiquita se come a la grandota o viceversa, ¿sí? Que tienes un chorro de hambre y te duele hasta la cabeza por tener hambre. ¿Alguien ha padecido de ustedes sed? Que estás en un lugar donde vas manejando tal vez o vas caminando y hasta la boca la sientes seca. ¿Lo han sentido? ¿Qué tu cuerpo qué te está pidiendo?
Te está pidiendo tu cuerpo urgentemente comer. Hace días yo me empecé a sentir un poco extraño. No había desayunado. Ya era medio tarde. Y yo le dije a mi esposa, siento la necesidad de tomar algo dulce porque te sientes así como que empiezas a sentir frío. ¿Sí? Yo tengo la necesidad de comer algo porque mi organismo ya no está funcionando, siento que no está funcionando correctamente, siento que mis sentidos no están al 100%. Cuando la palabra del Señor nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, me refiero a esto ahora. ¿Cómo te sientes cuando no has leído la Biblia? ¿Cómo te sientes cuando no has orado? ¿Cómo te sientes cuando no escudriñas la palabra de Dios? ¿Te sientes mal? ¿Realmente te sientes mal en tu ser y tienes la necesidad de ir y a sentarte a orar, de sentarte a leer la Biblia, o no te importa? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De aquellos que anhelan, de aquellos que necesitan comer, de esos que necesitan beber de las misericordias de Dios, de esos que necesitan alimentarse de la Biblia, de aquellos que dicen, Señor, yo no tengo ninguna fuerza porque la comida que te provoca a ti te da vitaminas, te da la fuerza para continuar adelante. De otra forma, si no estás fortalecido en el Señor, no vas a poder salir adelante, hermano. No. Tal vez aquí en este mundo, hermano, pero el mundo es pasajero. Dice la misma palabra, el cielo y la tierra pasarán menos mi palabra. El domingo pasado, parece ser que fue el domingo pasado, me acerqué con mi mamá. Y mi mamá me abrazó aquí en la iglesia. Y me dijo mi mamá, nunca me imaginé tener un hijo tan guapo. No se crean. Me dijo, nunca me imaginé, no se ríe hermana Dalia, la escuché. Tendré que orar más por usted, para que Dios le revele la visión de este muchachote. Y mi mamá me dijo, hijo, jamás me imaginé tener un hijo de 50 y córrele. Piensa en esto. Piensa en esto. Ya han pasado más de 50 años de mi vida. Y todavía me acuerdo cuando estaba chiquito y andaba en la patineta y me raspé la rodilla y entré a mi casa gritando cosas. Mamá, mamá, mamá. Que después les platicaré. Me acuerdo todavía de eso. Me acuerdo todavía cuando mi papá llegaba a la casa y nosotros vivíamos en la Ciudad de México. Ya han pasado 50 años de mi vida. Ya estoy más para allá que para acá, humanamente hablando. Pero ¿dónde voy a pasar yo la eternidad? Pensamos a veces que somos eternos. Pensamos en la fuente de la eterna juventud. Eso es mentira. Voltea hacia un lado, voltea hacia otro. Yo veo a mis hijas, y perdón que hable de mí en esta tarde, ¿sí? Pero yo veo a mis hijas, a Gabriela y a Carla, a Denise, a Paola, y digo, ¿en qué momento crecieron? O sea, ¿en qué momento? Yo no me imagino al señor Ezequiel, que está aquí con nosotros, ¿verdad? Que tiene atrás a su hija Graciela, y yo creo que todavía se acuerda de Grace cuando estaba chiquita. ¿Y en qué momento creció Grace? ¿En qué momento se casó? ¿En qué momento me dio 2 nietos? La vida se va rápido. Nos preparamos para vivir aquí, pero no nos preparamos para la eternidad. Mientras que no tengas hambre y sed de justicia, hermano, te vas a extraviar. Te vas a extraviar. Y perdón que te lo vuelvo a decir, te vas a extraviar si no buscas realmente a Dios. Con todo tu corazón, con todo tu ser. No porque vengas a la congregación eres salvo. No.
sino tu hambre y tu sed de Dios. Cuando tienes hambre necesitas ir a la tienda más cercana y agarrar algo y comer, o vas a tu casa y comes ahí algo y dices, ay, gracias a Dios ya comí. Pero ¿qué hay de tu vida espiritual? Bienaventurados, felices son los hombres que agarran la Biblia y la comen. La comen. Y no es de que agarres un libro de novela de Juan Rulfo o de quien sea. Si no es la Biblia, es la palabra de Dios que alimenta nuestra alma y alimenta la necesidad que tú tienes y te dice el Señor, no temas, no desmayes porque yo estoy contigo. Señor, pero parece ser que no me escuchas. Señor, te he estado pidiendo por esta necesidad, por esto que está pasando, ¿y por qué no me escuchas? Dios te escucha, pero tienes que aprender a depender de Él, porque no es con tus fuerzas, es con la fuerza del Señor. En el momento en que tú metas las manos, hermano, a tu problema, ¿qué crees que va a pasar? Dios las va a sacar. ¿Lo quieres arreglar tú? Arréglalo. Así yo le digo a Gabriela y a Carla Denise, cuando me dicen, papá, ¿me ayudas con esto? Y sí, estoy yo haciéndolo. O cuando voy manejando con mi esposa, ¿no? A veces yo voy manejando y mi esposa me dice, cuidado, a la izquierda, a la derecha. ¿Saben qué le digo? Maneja tú. Así es Dios. Cuando queremos nosotros decirle a Dios, Señor, por aquí, por allá, haz lo que quieras. Se lo digo a mi esposa jugando, no grosero, que quede claro. Amo a mi esposa y respeto a mi esposa. Sí, es el amor de mi vida, mi esposa. Y lo digo delante de Dios. Pero así pasa con Dios. O metes tú la mano o la mete Dios. Hambre y sed de justicia. El salmista, hermanos, no tenía hambre de dinero. Recordando lo que dice ese canto y el Salmo, obviamente, el Salmo 42, ¿verdad? Que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios, el alma mía. Versículo 3, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Este hombre David, hermanos, y con esto termino. Este hombre, hermanos, David, se sentía a morir. Este hombre se sentía a morir, Yair. Tenía hambre, tenía sed. Y él solamente sabía que lo único que lo podía saciar era Dios. Por eso dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Antes, hace 15 años tal vez, que no existía para mí YouTube, o no conocía YouTube, yo cuando escuchaba como el ciervo brama por las aguas, yo me imaginaba pues un bramido, algo así. Parece aullido esto, ¿verdad? Pero el bramido. Pero cuando empiezo yo a ver en YouTube cómo el ciervo brama por las aguas, cuando el ciervo tiene sed y no encuentra el agua, entiendo que el ciervo tiene necesidad de beber, está sediento y emite un bramido que hasta las costillas, el estómago se le mete cuando expresa ¡au! ¿Alguna vez ha tomado Dios tu vida y le gritas, Señor, te necesito en mi vida, Padre? Porque me doy cuenta que sin ti no puedo hacer nada, no soy nada, no soy nadie. Sin embargo, tú me viste con ojos de misericordia. ¿Has sentido ese gemir de tu corazón diciéndole gracias por la salvación?
porque estaba totalmente perdido, estaba sumergido en el fango, estaba sumergido en arenas movedizas. Dios, yo entre más me movía, más me ahogaba, pero como dice tu palabra, Señor mío, tú metiste tu mano y me sacaste. Porque no hay otro Dios tan grande como tú, Señor. ¿O no? ¿O no es así tu vida? Nuestra vida como cristianos es un constante gemir. Un constante gemir, no en lamentación, sino en agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque si no te has dado cuenta, hermanos, Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas en cada uno de nosotros. Y hay mucho que agradecer, muchísimo que agradecer, día a día, minuto a minuto. El salmista no tenía hambre de dinero, hermanos. El salmista no tenía hambre de fama, ni de comodidades, ni de placeres, ni de reconocimiento. No tenía hambre de afecto, ni de bienestar, de ninguna de esas cosas, porque es pasajero. Pero cuando aquí lo expresa David, David tenía hambre y sed de Dios. Tenía una necesidad de hambre y sed de justicia. No de venganza, sino que la justicia viniera a su vida. Que Cristo mismo aterrizara en su corazón, viviera en su corazón eternamente. Y perdón por no la palabra aterrizar, esa no es la palabra y me disculpo por eso. Él tenía hambre y sed de Dios. Él moría de sed por Dios. Él estaba profundamente necesitado de Dios. Su necesidad era apremiante, su necesidad era urgente. Debía ser saciada esa necesidad de Dios para no morir. Alguien le comentaba que cuando uno está muy joven, muy huerco, muy huerca, muy chiquillo, chiquilla, y te enamoras, 14, 15 años, dices, ay, no puedo vivir sin ti. Y te desvives y te deshaces y ay, corazoncitos por todos lados. ¿Qué hay de las cosas de Dios? ¿Estás enamorado de Dios o no estás enamorado de Dios? La misma palabra dice, atráeme y en pos de ti correremos. ¿No te sientes atraído por Dios? ¿No tienes hambre del Señor? Cierra tus ojos. Y si no tienes ni hambre ni sed de Dios, ora conmigo. Ora conmigo, hermano. Porque solamente aquellos que se han dado cuenta que no pueden vivir sin el Señor, aquellos que se han dado cuenta que no pueden vivir sin el Señor, son los que pueden entrar al reino de los cielos. Porque ni tú ni yo tenemos la fuerza para llegar, sino todo es por gracia y misericordia de Él. Hay que reconocer nuestra profunda necesidad de Él. Tenemos que reconocer la profunda necesidad de ese Salvador precioso. Cuando tenemos hambre física, hermanos, no estamos tranquilos. Cuando tenemos hambre nos afligimos, nos sentimos mal. Pero espiritualmente, ¿qué pasa? ¿Clamamos a Dios y nos desesperamos? Señor, tu palabra, Señor mío, nos ha dicho, Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Solamente tú puedes saciar nuestra hambre y sed de ti, Dios. De ese vacío que muchas veces sentimos. Y sabemos dónde llenarlo, pero no queremos a veces llenarlo. Preferimos, Señor mío, hacer otra cosa, entretenernos en otra cosa. Y no hemos podido madurar como debiera ser, Señor. Te ruego yo, a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesucristo, que traigas y provoques a nuestra vida esa hambre y esa sed, Dios, del Dios vivo. Esa necesidad, Dios, de buscarte,
esa necesidad de levantarnos de madrugada, Dios, Padre, y sentarnos o hincarnos o postrarnos a orar, Dios, sin decirte, sin pedirte nada, Dios, simplemente diciéndote, Señor, aquí estoy, tengo necesidad de ti, Señor. Porque muchas veces oramos conforme a nuestros deleites, conforme a lo que queremos. Pero nuestra oración tiene que cambiar, Dios, a una oración diciéndote, Señor, mi alma te anhela, mi alma te necesita, porque me doy cuenta que sin ti no puedo vivir, Señor. Que sin ti, Padre Dios, entro en desesperación, sin ti entro en angustia, Dios, y no quiero vivir así, Dios. Quiero, Señor, saber que tú estás conmigo, Padre Dios, saber, Señor, que tú te glorificas en mi vida, Dios, en cada paso que doy, en cada momento de mi vida, Dios. No puedo continuar, Santo Dios, viviendo así. Te necesito, Padre. Necesito que me llenes con tu Santo Espíritu, Dios. Necesito que restaures mi vida, Padre. Necesito, Padre Dios, que refresques mi vida con tu palabra. Necesito refrescar mi vida con tu presencia. Necesito refrescarme día a día, Dios, no cada domingo. Padre, no vamos a tener el mismo desempeño si solamente, Dios, espiritual, Dios, desempeño espiritual, si solamente nos alimentamos un día a la semana, Dios. Por eso a veces vienen los problemas y nos caemos, Dios, porque estamos débiles. Enséñanos, Señor mío, a estar fortalecidos, a que tengamos esa hambre y sed de justicia. Padre Dios, esa necesidad de ti, Dios. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Tu misma palabra nos enseña, Dios, Señor, que vengamos a ti todos aquellos que estamos sedientos, Dios. Tu misma palabra nos lo dice, venid a las aguas, Señor mío, y necesitamos de esa agua tuya, Dios. Necesitamos de ese alimento tuyo, Dios. Padre, tu palabra dice, Señor mío, que tú eres el alfa y tú eres la omega, y eres el principio y el fin, y aquel que tuviere sed, que tú le vas a dar gratuitamente de la fuente de agua de vida, Dios. Necesitamos esa agua de vida, Dios. Necesitamos esa agua de vida, Dios. Jesús, tú nos enseñaste diciéndonos que tú eres el pan de vida, Dios. Que tú eres el pan de vida, Jesús, que el que llega a ti, que el que se acerca a ti, tú no le echas fuera, Dios. El que tiene hambre, tú lo sacias, Dios, y jamás volverá a tener sed, Dios. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Padre. Yo necesito de ti, Dios. Y yo creo que tu pueblo que está aquí también necesita de ti, Señor. A veces estamos sentados aquí, Padre, pensando tantas cosas en lugar de poner atención, Dios, a lo que tú nos estás hablando, a lo que tú nos estás diciendo. Te pido perdón y te pido que nos ayudes. Ayúdanos, Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.